Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La nube de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. La nube de Dios. Vamos a la palabra del Señor en Números, capítulo número 9, versículos 15 al 22. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esa manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el campamento por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Amén. La nube de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge para cambiarle la vida a él, pero también para cambiarle la vida al pueblo. Y cuando Dios asigna una tarea, generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo, cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad y en los momentos de necesidad y en los momentos de incertidumbre yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puede repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto. Pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche. ¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando, antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar, antes de darte lo que tú quieres, Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas.
Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano. Usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía así. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay cosas que aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Yo trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover, porque notamos que nuestros 2 pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos, y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano,
que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado, pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije, falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental, porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas lamentablemente no se han dado cuenta que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo, cobertura. No, quiero que lo diga fuerte, diga cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo, cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos. Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto: te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia. El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios.
Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida, ¿sabe por qué? Porque se acostumbran, y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían, bueno, pues si la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No, si la nube se establecía, mientras la nube se establecía, en esa temporada ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Ah, pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado haciendo las tareas? ¿Y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido? Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprende a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprende a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima, cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien, porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí, sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí, sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo. Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Pero ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios, porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es.
¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil, fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo. Voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla. Te voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban: pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado. Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria, tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz en algo de lo que se está agarrando. Y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición.
Déjese guiar por Dios. Y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad. Y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos 2 parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia, yo vi los instrumentos, habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté, ¿a dónde estaría? Pues claro que allá. Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije: me voy para la central. Y empezamos desde abajo. Y empezamos a trabajar al Señor. Y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios en tercera instancia es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto. Y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos: pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo? Aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender. Que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes. A mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios?
cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo, conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo, conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso, la gloria del Señor va a caer sobre tu vida, y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo? No, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo. Siempre alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos. Restaura tu altar. Vuelve a levantarlo. Y dile: Señor, este no va a ser un lugar más. Este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor. Pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti. Y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida.
Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones. Levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo, presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel. Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy vuelvo a tu presencia. Hoy quito mis ojos de la tierra y las pongo en la nube de Dios. Hoy quito mis ojos del terreno y los pongo en la presencia de Dios. Aunque el terreno no produzca nada, de tu presencia viene todo. Aunque la tierra se seque, de tu presencia viene todo. Aunque las cosechas se detengan, de tu presencia viene todo. Padre celestial, hoy oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús, que tu iglesia se vuelve, que tu iglesia camina, que tu iglesia se encamina, que tu iglesia se direcciona a darle lugar a la bendita presencia, que dará lo que necesitamos, que nos guiará por el mejor camino, pero que también nos dará todo lo que necesitamos. Señor, tú eres la clave de nuestra bendición. No es el préstamo, no es... Svegliai cu freddo in da faccia, mentre Gaddina faccia festa in da strada. Mi si scarpi, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cori in moto.
il cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi, oh cammini presto, ci rispondi no cerco resto. Resto in un giorno che non vuole pensare, ma vuole campare, ridere, scappare. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate e un profumo d'arancia. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in tagliazza. Fuori casa scatta, vita, giorno ridi a mente, si innistila con una festa fatta pinnenti, ma restano da memoria sempre presenti. O picciriddu giocava con una rota, una signora impostava roba asciutta,